Buenos días a quienes están ingresando en este momento. Bienvenidos. Vamos a dar un par de minutos para que terminen de ingresar todas las personas y damos inicio a la presentación. Muchas gracias. Buenos días a las personas que ya ingresaron. Estamos esperando un minuto más para que terminen de ingresar el resto de las personas al seminario y damos inicio a la presentación. Buenos días. Bienvenidos a todos y todas a la presentación de nuestro informe por parte de Espacio Público, Privacidad y Datos Personales en Venezuela, una aproximación a la legislación y práctica vigentes. Este informe quisimos presentarlo hoy, que no es cualquier día, hoy es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y precisamente a partir de allí quisimos hacer público este informe preliminar donde básicamente damos cuenta un poco de cuál es el diagnóstico, un diagnóstico inicial sobre la situación de los derechos o del derecho específicamente a la privacidad y los datos personales en Venezuela. Este informe básicamente está compuesto por un análisis legal a partir de un compendio de la legislación y las regulaciones existentes en la materia que tienen un impacto específico, algunas más relacionadas con el derecho, otras menos por un impacto indirecto. Luego viene acompañada de un análisis de casos, una compilación de los patrones más frecuentes sobre la vulneración específicamente del derecho a la libertad de expresión e información con un impacto específico en la privacidad y la protección de datos personales. Hoy
además de la presentación propiamente que haremos en los próximos minutos, nos va a acompañar Michel de Souza, quien es director de políticas públicas de la Organización Derechos Digitales, una organización regional con alcance en toda América Latina, que su foco específicamente son derechos humanos en intersección con la tecnología. Ahora, sin más, bueno, les voy a dar la presentación de lo que fueron los hallazgos principales de este informe. En materia de legislación, como les venía comentando, en lo primero que encontramos es que no existe efectivamente una ley de protección y datos personales en Venezuela específicamente, pero tampoco existen políticas estructurales que comprendan este derecho de protección de datos personales de manera integral. Es decir, que si bien en algunos casos la ausencia de una ley no condiciona específicamente que puedan existir políticas públicas de amplio alcance que puedan contemplar el derecho de una forma comprensiva. Sin embargo, aquí hay una ausencia de ambas cosas. No existe una ley específica, pero tampoco un conjunto importante de leyes que abarquen este derecho en toda su dimensión. Un segundo elemento, y que es bastante relevante en nuestro caso, a pesar de la ausencia de estos esquemas estructurales, es que existe un marco constitucional efectivamente. Existe un marco donde hay unos derechos, donde se contemplan específicamente el derecho a la privacidad, por ejemplo, en el artículo 60 de la Constitución, o, por ejemplo, la contemplación del habeas data en el artículo 28, donde básicamente se garantiza que todas las personas, todos los ciudadanos tengan acceso a los datos personales que existen, tanto en los sistemas públicos como privados. O sea, existe un elemento y algunas consideraciones en términos constitucionales que pueden prestarse para la protección del derecho. Sin embargo, esto de alguna manera se corresponde con un conjunto de iniciativas en términos de regulaciones específicas, leyes concretas, pero también normativas sublegales que son escasas y que están desagregadas. Es decir, hay elementos vinculados a la protección al honor a la privacidad, a la protección específica de información e incluso de cómo debe llevarse adelante un proceso de recolección de información, específicamente sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, esto se encuentra desagregado y no forma parte de un corpus integral que dé cuenta de todas las implicaciones y todas las garantías asociadas a la protección efectiva de datos. Porque buena parte de las disposiciones legales, algunas de bastante importancia, sin embargo, estas no cubren, por ejemplo, la información o cómo se debe recoger esta información y no establecen criterios previo a la recolección de información. Entonces, esto limita de alguna manera el hecho de tener garantías claras, específicas, informadas sobre cómo se debe almacenar la información, bajo qué criterios específicos y cuáles son los alcances que esto debe tener. Una de estas legislaciones o una de las sentencias específicamente que da cuenta un poco de esto, de estos principios, que es bastante importante en nuestra jurisprudencia, es la sentencia sobre el Sistema de Información Central de Riesgos, SICRI, que fue emitida por la Sala Constitucional en el año 2012, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, donde se contemplan una serie de principios que se deben tener en cuenta a la hora de sistematizar información tanto a través de sistemas públicos como de sistemas privados. Son elementos bastante importantes que queremos rescatar y que quisimos rescatar en este informe, porque marcarían, teniendo en cuenta este marco, marcarían un esquema importante, una base constitucional importante para la protección de datos. Por ejemplo, contempla el principio de autonomía de la voluntad, que básicamente es el consentimiento que debe tener estos sistemas y los encargados de estos sistemas para recoger la información, el principio de legalidad, el principio de finalidad, es decir, que haya un límite, un objetivo claro, legal y específico sobre el para qué se está recogiendo esa información, con qué objetivos, con qué fines y que haya una temporalidad. También contempla el principio de temporalidad donde debe haber un límite
sobre la información, el manejo de esa información y el tiempo en que está disponible para estos sistemas públicos y privados. Esto es una sentencia que es bastante relevante, sin embargo, como veremos ahora en la práctica, las políticas y las prácticas distan mucho de estas iniciativas que, aunque escasas y desagregadas, son importantes y serán importantes en un futuro para poder establecer una política pública, estructural y de amplio alcance. Existe un conjunto o una en vigencia también paralelo a esto, un conjunto de normativas que son leyes y también normativas sublegales que son restrictivas asociadas a la privacidad y la protección de datos. Aquí básicamente se invoca, sobre todo por ejemplo en leyes como la privacidad, protección y privacidad de las comunicaciones, se invocan el derecho a la reputación, al honor, con sanciones muy específicas y básicamente punitivas, es decir, de carácter penal. O sea, toda violación contemplada al derecho a la privacidad en la poca legislación escasa que tenemos en el país tiene un carácter marcadamente punitivo y restrictivo, con sanciones de prisión. Esto, a su vez, se complementa con un conjunto de estas regulaciones, muchas veces son utilizadas y son alteradas, su interpretación es alterada para promover esquemas de persecución, promover distintos esquemas de persecución hacia las personas. Por ejemplo, esta misma ley de protección de datos personales y privacidad, perdón, ley de protección y privacidad de las comunicaciones, básicamente se utiliza para criminalizar información de interés público, es decir, personas que, por ejemplo, difunden información que puede ser relevante en términos de Contraloría Social o que esté vinculada a posibles vulneraciones o delitos, actos de corrupción o posibles violaciones de derechos humanos, son criminalizadas a partir de esta legislación. Y allí hay que marcar una importante diferencia entre lo que está relacionado con el derecho a la privacidad de la información y de los datos personales, un derecho que tenemos todas las personas. Sin embargo, en el caso de funcionarios públicos, hay que detallar de manera importante porque dependiendo de si esta persona puede estar involucrada o no en posibles actos de corrupción, delitos o violaciones de derechos humanos, la información que esté disponible para dar cuenta de este tipo de investigaciones puede ser de interés público. Entonces, lo que vemos en la práctica es que se utiliza esta ley para evitar que esa información de interés público sea difundida y que pueda servir tanto para efectos de Contraloría Social como para efectos de posibles investigaciones judiciales. Entonces, esto es un poco el panorama en términos de legislación que básicamente cuenta con estas características. Ahora veamos un poco lo que comprendemos a nivel de las prácticas que registramos en este estudio preliminar. Como les comenté en el principio, básicamente estos casos son casos vinculados o específicamente relacionados con violaciones a la libertad de expresión e información que tiene un impacto específico en la protección de la privacidad y de datos personales. Entonces, en ese sentido, está el cruce, estos casos contemplan un poco el cruce de estos derechos. Entonces, ¿cuáles son los patrones que hemos encontrado? Por un lado, están detenciones por uso de WhatsApp. En este sentido, esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación de mensajería instantánea, por eso lo incluimos como un caso relacionado con privacidad de datos personales, porque no se trata de un sistema de redes sociales, por ejemplo, como Facebook o Twitter. Aquí estamos frente a una aplicación de mensajería instantánea, donde básicamente existen sistemas o esquemas de comunicación bidireccionales y de alguna manera podrían estar involucrados algunos datos o el acceso indebido posible a datos o información personal, ya que esto es un sistema, una aplicación de mensajería instantánea con mucho menor alcance que una red social. En ese sentido,
Los casos de este tipo están vinculados, por ejemplo, a personas que difunden información de interés público, por ejemplo, a través de estados o, por ejemplo, a través de en grupos masivos, en grupos grandes, consultan información, por ejemplo, que pueda estar vinculada a posibles actos de corrupción o críticas a la gestión pública o críticas al gobierno y que han sido criminalizados o detenidos o judicializados. Entonces, esto de alguna manera tiene un impacto porque si bien no está vinculado o no podemos probar que efectivamente hay un dispositivo, por ejemplo, de vigilancia en telefonía, sin embargo, esto puede sugerir que existen ciertas prácticas de delación dentro de estos, al menos en el caso de los grupos masivos, donde personas denuncian a otras por la publicación de estos contenidos y en función de eso se define y se establece un proceso judicial o una detención arbitraria al menos. En ese sentido, solo en el 2020 registramos unas 16 detenciones de este tipo que vinculan la publicación de este tipo de información. Por otro lado, tenemos los casos de vigilancia y robo de información que específicamente están relacionados con la clonación, por ejemplo, de sitios web, en un caso bastante llamativo registrado por organizaciones venezolanas fue el caso de Voluntarios por Venezuela, un sitio web donde se recogía información específica, datos de personas que querían prestar voluntariado y una iniciativa del Poder Legislativo en su momento de Asamblea Nacional Opositora en el año 2019. Bueno, este sitio web fue clonado y se aprobó la intervención de la Operadora Pública Nacional, CanTV, en la clonación de este sitio web y por lo tanto se hacía un robo de información y de esos datos que las personas estaban suministrando. Esto es uno de los ejemplos más dramáticos de este tipo de patrón y de casos que hemos registrado. Por otra parte, tenemos la revisión ilegal de equipos, es decir, el acceso indebido a información dentro de los equipos celulares, básicamente equipos teléfonos inteligentes. Eso entre el año 2020 y agosto de 2021 registramos unas 18 confiscaciones o revisiones ilegales de equipos, básicamente por parte de cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios a través de requisas o detenciones arbitrarias, por ejemplo, hacia periodistas durante cobertura de calle, los interceptan y les piden sus equipos, sea a través de intimidación e incluso a través de amenazas de violencia física manifiesta. Por otro lado, tenemos la exposición de datos personales, donde, bueno, tuvimos un antecedente bastante importante desde hace ya varios años, que fue la denominada lista Tascón, o una lista donde, que se hizo pública, donde estaban los nombres de las personas que estaban optando o firmaron a favor de un referéndum revocatorio en ese momento, y eso de alguna manera fue tan importante que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sentenció la arbitrariedad que cometió el Estado frente a esto porque derivó en un conjunto de violaciones a otros derechos como la discriminación política. En ese mismo sentido, en el último tiempo, se utilizan esquemas de descalificación a través de la difusión de imágenes o datos personales de defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y también de trabajadores públicos, donde se ha identificado que posiblemente la información que está dentro de los sistemas de las instituciones públicas, información personal, es utilizada para criminalizar a trabajadores, por ejemplo, haciendo difusión de sus carnets de trabajo a través de redes sociales o información personal que solo manejan estos sistemas públicos de la empresa, ha salido de estos sistemas y ha sido utilizada para estos esquemas de persecución. Y por último, otro patrón, otra característica que tiene que ver con la vulneración de protección de datos personales es el uso de la biometría para el control social. Desde hace bastantes años ya el sistema de captahuellas fue el principio de alguna manera, primero en el sistema electoral y luego para el acceso como condición para el acceso a bienes y servicios públicos. Sin embargo, el problema está vinculado a que no tenemos ningún tipo de información
sobre cómo se manejan estos sistemas, quiénes gestionan estos sistemas de información, por cuánto tiempo, por ejemplo, están disponibles para los entes públicos y privados también este tipo de información. Y lo mismo sucede con el sistema Patria, donde se recoge información personal y se actualiza de manera constante información, pero la población no tiene idea de quién gestiona este sistema, de para quiénes está disponible, quiénes, cuánto tiempo, por cuánto tiempo se va a tener disponible esa información, cómo las personas, por ejemplo, pueden reclamar algún uso indebido de esa información, quién es el responsable de la gestión de estos sistemas, es decir, no hay una información, no hay un corpus legal, como les decía previamente, en donde nos podamos apoyar en sentido estricto para poder denunciar o reclamar posibles usos arbitrarios o discrecionales que se pueden hacer de estos sistemas de información que vemos en la práctica están, no solamente están en el sistema público, sino que derivan también en instituciones privadas, donde hay acceso a cédulas de identidad, a direcciones de residencias, etcétera, lo que indica que posiblemente hay un cruce entre los sistemas públicos y los sistemas privados de información y no existe ninguna garantía legal de reclamo ante estas situaciones. Esto es un poco lo que vemos en términos de prácticas o de patrones de casos vinculados a el derecho a la privacidad y datos personales. En ese sentido, ¿qué tendríamos entonces o qué derivamos preliminarmente a partir de este estudio? Bueno, que la crisis institucional contextualiza el avance de prácticas que son fraccionadas, es decir, iniciativas legales que están aisladas entre sí y a su vez son punitivas, tienen un peso bastante importante en términos de castigo penal y sanciones de cárcel para quienes incurran, por ejemplo, en violación a la privacidad en el sentido de difundir información vinculada al honor o a la reputación, que como les comenté previamente suele ser utilizada para criminalizar la difusión de información de interés público. A su vez, en este sentido, el limitado marco constitucional que tiene visos garantistas en algunos artículos y la sentencia de la Sala Constitucional que les detallé al principio, no se corresponde con normativas más estructurales y prácticas que son restrictivas, como las acabamos de ver, son arbitrarias y además son discrecionales, es decir, no hay una rendición o una contraloría social vinculado a cómo se está llevando a cabo este control de información, por ejemplo, y cómo se está manejando desde el poder. En consecuencia, estas restricciones tienen un impacto en el ejercicio de derechos sociales y económicos, como el acceso a bienes y servicios, por ejemplo, y también un impacto específico en derechos civiles y políticos, entendiendo que esto suma a violaciones, por ejemplo, a la libertad de expresión e información, pero también tiene un impacto a nivel político en temas de discriminación o de criminalización, persecución con fines políticos partidistas. Esto es un poco el esquema y lo que logramos identificar en esta fase preliminar de la investigación. Ahora los voy a dejar con Michel de Souza, quien es director de Políticas Públicas de Derechos Digitales y va a hacer unos comentarios sobre este informe y los hallazgos que hemos tenido al respecto. Olá, buenos días, muchas gracias, María Isabel. En primer lugar, creo que debemos agradecer por invitarnos a participar en este evento que creo que es muy importante y es un honor para mí y para Derechos Digitales participar y poder hacer algunos comentarios sobre este informe producido por Espacio Público. Creo que hay dos razones por las que creo que este evento es relevante. Primero, por la fecha, porque hoy, 28 de enero, es el día que se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos, una fecha que en 1981 se abrió una firma en Estrasburgo para el Convenio 108. Entonces, hace 41 años estamos
conmemorando esta fecha también como un primer tratado internacional vinculante sobre datos personales. Pero sin embargo, conmemorar esta fecha creo que también es importante para recordar las razones por las cuales se sigue discutiendo y se sigue teniendo una necesidad de contar con normas y también con leyes para la protección de datos personales y para garantizar el derecho a la privacidad, sea en línea o fuera de línea. Entonces, junto con un espacio público, también celebro este momento porque es importante para la institución y también celebro este informe porque, como brillantemente Marisabel lo presentó. Creo que esta investigación es importante porque ella nos brinda un diagnóstico de la situación actual en materia de protección de datos en Venezuela. Claro, hay restricciones y desafíos a la legislación en materia de datos personales. Hay problemas de cuáles son los derechos que están en la Constitución, pero no están siendo cumplidos. Y también con relación a cuestiones normativas, por ejemplo, las leyes que Marisabel habló. Pero creo que es importante e interesante también ver que el análisis de estas leyes y de este marco institucional también nos permite constatar el esfuerzo gubernamental por defender los datos personales. Si hay esfuerzo o si no hay. Esfuerzo para defender los datos personales, para defender la privacidad, la libertad de expresión, la libre prensa, entre otros derechos. Aquí destaco que el informe llamó de una agenda promisoria de la jurisprudencia sobre el derecho a los datos personales por cuenta de una jurisprudencia del Tribunal Supremo, con importantes sentencias sobre habeas data, por ejemplo, y también sobre los principios y normas de una ley de datos personales. Hasta este momento había una gran expectativa. Había una expectativa de mayor protección de datos. Había una expectativa de mayor institucionalización del tema. Había una expectativa cuanto a temas más procesales, por ejemplo, de hablar más y delinear más cuestiones sobre la habeas data, un instrumento procesal que vemos en varios países en América Latina, pero con diferentes avances en términos de dar garantías al ciudadano, pero también una visión, creo que más sustancial, que es hablar cuáles son los derechos y los principios relacionados con la protección de datos personales. Por ejemplo, hablar sobre los derechos ARCO de acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento. Pero creo que como habló María Isabel, esta expectativa no se materializó. Y según el informe, la situación está en un término muy interesante que se utiliza, es desinstitucionalización democrática. Hay una desinstitucionalización democrática con tres características, que son la característica legal, que faltan leyes, las leyes son escasas, pero también hay una característica regulatoria, que é infralegal, como um normativo que tem um espírito limitante, como disse o informe, mas também uma característica de uma interpretação jurídica, e uma interpretação jurídica que cambia o que quer dizer a lei. Por exemplo, isto também estamos vendo em outros locais, por exemplo, em Brasil, temos uma questão de interpretación para no haber transparencia con la ley de acceso a la información, con una alegación de que la ley de datos no permite una transparencia del Estado. Entonces,
tenemos esas tres características que son muy relevantes que el informe nos brinda, pero también tenemos la cuestión constitucional, que creo que es muy interesante, porque la Constitución no tiene el reconocimiento de los datos personales en cuanto a un reconocimiento diverso de los otros derechos, pero hay otras garantías constitucionales, por ejemplo, el habeas data, por ejemplo, el derecho a privacidad y otros ejemplos. Estamos viendo en otros países, como en Chile, Ecuador, Brasil, reformas constitucionales para el reconocimiento de los datos personales como un derecho autónomo. Por ejemplo, en Brasil tenemos hace algunos meses una reforma constitucional, también la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal brasileño asegura la autodeterminación informativa como un derecho fundamental en Brasil, también con un derecho con elementos, digamos, negativos para preservar la privacidad, pero también con elementos positivos para que el ciudadano pueda ejercer control sobre la información personal que le concierne, porque le concierne, los datos son personales. Entonces, es muy interesante que este informe también nos brinda con una serie de patrones que nos llamó mucho la atención. Por ejemplo, las detenciones por mensajería instantánea, las cuestiones de vigilancia, de phishing, de robo de información, de acoso, de acceso no autorizado, prácticas arbitrarias, retención de datos personales en teléfonos celulares y otros tipos de patrones, pero también con uso masivo de tecnologías biométricas. Por ejemplo, tecnologías biométricas para el pasaporte, pero también para adquirir productos de primera calidad, de primera necesidad, perdón. Entonces, es muy grave porque tiene que dar tus datos para acceder el básico, para tener vida. Y recientemente creo que también nosotros estamos discutiendo un concepto que se están llamando tecnoautoritarismo, que es un concepto que es sobre el uso de las herramientas tecnológicas que para promover la recolección masiva de datos, la recolección indiscriminada de datos de ciudadanos, herramientas de control social y de control ciudadano, de control de las ONGs, de control de la prensa. Y son prácticas que como invierten la lógica del sistema, porque la lógica es que el gobierno debe ser transparente y la privacidad de los ciudadanos debe ser respetada. Mientras que en esta inversión de lógica nosotros tenemos el ciudadano, debe ser necesariamente transparente, debe ser tener como una confianza ciega en el gobierno, mientras que el gobierno es opaco. Entonces, a través de estas tecnologías de vigilancia, la entrega total de la libertad y que, de hecho, cuando se utilizan, en la verdad, se eliminan las características de un arreglo democrático. Es un tipo de control estatal total que puede y es un instrumento silenciador de los ciudadanos, pero también de la prensa. Por eso creo que conmemorar esa fecha y conmemorar ese informe es muy importante porque nos recuerda las razones por las cuales necesitamos la protección de datos personales. Y esta protección empezó hace 41 años, ahora en Europa. Y nosotros necesitamos protección de los datos personales y los otros derechos que estamos hablando acá hoy, porque esto está implicado, creo que umbilicalmente, con la protección de los derechos fundamentales, la protección de los derechos humanos. Entonces, por eso creo que este informe es muy importante. Saludo a Espacio Público, saludo a María Isabel
por la investigación, por todo su trabajo. Muchas gracias y quedo atento aquí también para preguntas. Muchas gracias, Michelle. Aquí tenemos una consulta. Nos escribe Carolina Alcalde de La Voz de América. Nos comenta, tuve algunas fallas en la conexión y no pude escuchar todo, pero quisiera saber si pudieran puntualizar cuáles son los patrones más graves que ponen en riesgo la privacidad de las personas y que han evidenciado en Venezuela. ¿Cómo concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la protección de datos? Bueno, un poco, Carolina, lo que comentábamos previamente, parte de los patrones están vinculados a el acceso a, por ejemplo, información disponible en nuestros dispositivos telefónicos, por ejemplo, que es uno de los patrones. Todos son preocupantes, pero este es uno de los más relevantes por las implicaciones que tiene, es decir, suele estar vinculado, por ejemplo, a la cobertura periodística de calle, pero también lo hemos visto en personas que son detenidas en alcabalas policiales, por ejemplo, y son sometidas a dinámicas de extorsión por ejemplo, extorsionadas porque les cobran algún tipo de dinero para dejarlas que avancen y sí que no tengan ningún problema, pero a costa de, bueno, empiezan a revisar los equipos tecnológicos, empiezan a buscar información sensible según estos funcionarios y en función de eso los extorsionan a las personas para evitar que estas personas, o sea, para poder cobrar algún tipo de dinero, es decir, para hacer efectiva la extorsión, pero, por ejemplo, palabras vinculadas, por ejemplo, a temas de derechos humanos o algo por el estilo, suele ser criminalizado o usado como algo sensible y como una amenaza que en función de eso pueden llevarlos a procesos judiciales o trasladarlos a algún otro lugar para ser detenidos, etcétera, ¿no? Esto es de especial preocupación porque son una cantidad de casos importantes que hemos registrado en el último tiempo, como les comenté, entre el año 2020 y hasta agosto de 2021, al menos 18 confiscaciones o revisiones ilegales de equipos hemos registrado en este tiempo. Y de alguna manera esto se vincula efectivamente con el infoactivismo y con la cobertura periodística de calle, por ejemplo. También el tema de las detenciones por la publicación de información en WhatsApp, la clonación de sitios web donde la gente sube información de manera voluntaria, pero que es robada por distintos organismos estatales que se ha identificado la intervención de estos organismos. Entonces, y el mismo hecho de que se recoja información de manera masiva sin ningún tipo de garantías a través de las prácticas de biometría. Todos estos elementos resultan de especial preocupación y lo que vemos es que existen algunos criterios, algunas prácticas que podemos llevar adelante para mitigar el riesgo, porque si bien en vista de la cantidad de casos registrados y la impunidad creciente, en vista de que estamos en un contexto institucional donde no hay balances democráticos y no hay garantías para los derechos y las libertades civiles y ciudadanas. Entonces, lo que nos queda, creemos nosotros como ciudadanos, como personas, es generar algún tipo de prácticas que ayuden a disminuir el riesgo. Por ejemplo, recomendamos siempre prácticas vinculadas a seguridad digital, normalizar, habituar prácticas de seguridad digital que nos permitan, bueno, en dado caso de que esperemos que no, alguno de nuestros equipos sea sometido a revisión arbitraria por algún funcionario, bueno, sea muy poca la información que esté en riesgo en caso de que esto se concrete. Por ejemplo, no tener información sensible en el teléfono, es decir, tener todo respaldado en la nube, acostumbrar a vaciar los chats de las distintas aplicaciones de mensajería, es decir, tener una serie de unas prácticas de higiene digital que nos permita
disminuir estos riesgos y poner en menor riesgo no solamente a nosotros, sino la información y los contactos que están en nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, que es de especial relevancia en caso, por ejemplo, de defensores de derechos humanos o de periodistas, ¿no? En función de eso es que hemos, al menos desde Espacio Público, hemos intentado no solo decir, bueno, está pasando esto y está mal, sino qué podemos hacer como ciudadanos y como personas de a pie frente a estas prácticas arbitrarias, y a partir de allí es que intentamos generar algún tipo de conciencia de la situación y de la gravedad, ya que cualquier persona puede ser sometida a este tipo de prácticas. No sé si Michelle quieres sumar algún elemento a partir de la experiencia que ustedes tienen en América Latina de cómo sumar conciencia a este tipo de temas. Gracias por la pregunta. Creo que hay dos cuestiones que podemos ver. La cuestión individual, que es tener seguridad individual y tener contraseñas que sean más fuertes, de tener cuidado con relación a sitios que no son tan confiables, y una serie de recomendaciones que podemos tener en el ámbito individual. Pero también tenemos el ámbito colectivo, que creo que es un ámbito más, digamos, estructural, que es que nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en varios países con el software espía Pegasus, que es un problema porque nosotros no sabemos cuando estamos siendo investigados, cuando hay una invasión en nuestros teléfonos, y también no se sabe cómo si el Estado compra este tipo de dispositivo o no. Entonces, una cuestión que nos llamó un poco la atención también fue una citación en este estudio sobre el software Celebrite, y también sobre todas las cuestiones que están involucradas de tener este tipo de software. Pero hay un problema, que hay un problema de opacidad con relación a las compras, con relación a lo que el Estado está haciendo. Creo que este informe de espacio público es muy importante porque es un primer momento de hablar. Mira, hay un montón de problemas relacionados a los datos personales y relacionados a la gestión de cómo el Estado hace la gestión de los datos personales de los ciudadanos. Entonces, creo que es una primera mirada para una continuación también para investigaciones de las ONGs de derechos humanos, también de los periodistas y las asociaciones de periodistas, porque estos temas, estas cuestiones que están en el informe, son relacionadas a todas las personas, son relacionadas a todos los ciudadanos, son relacionadas a toda la prensa, a todos los defensores de los derechos humanos, las personas que están en estado de vulnerabilidad. Entonces, creo que por eso que el actor es tan relevante, porque nos brinda casos que pueden decir lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias, Michelle. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Luperti y nos pregunta cómo evalúan la situación en Venezuela frente a la región. Pareciera que está muy rezagada, en tanto falta de marcos regulatorios, pero también sobre la sensibilidad de la ciudadanía sobre sus datos. Bueno, creo que un poco la presentación en general, y luego en el informe lo van a obtener con mucho más detalle, justamente da cuenta de las limitaciones importantes que existen en Venezuela, y sí, en comparación, ya Michelle
nos detallará un poco en esto de comparación con América Latina, pero en principio sí hay un rezago bastante importante, no solo en la materia de legislación, que si bien a lo mejor una ley de protección de datos no condiciona que haya un esquema de políticas estructurales que protejan el derecho, sin embargo en Venezuela no tenemos ninguna de las dos cosas, es decir, ni una ley, pero tampoco políticas estructurales que vayan o garanticen o vayan en pro de la protección de los datos. No sé si quieres, Michelle, detallar un poco el panorama regional para aclarar un poco el punto. Sí, gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Creo que, en primer lugar, una ley, una nueva ley de protección de datos no va a cambiar mucho las cosas, porque nosotros necesitamos, mismo en otros países de la región que ya tienen ley de protección de datos, nosotros vimos que es necesario implementar esta legislación. Es necesario tener una cultura de protección de datos. Entonces, es un primer paso, una primera mirada para cambiar el problema. Pero también creo que en el caso de Venezuela había una gran expectativa con relación a las decisiones de la Corte Constitucional de que este tipo de derecho ya sería como protegido por la Constitución y también debería ser protegido por las leyes federales. Entonces creo que hay un tipo de expectativa que Venezuela tenía, otros tipos de reglamentos que podrían decir lo que es y lo que no es para el Estado, para los particulares también, pero esto no se materializó. Entonces creo que esta expectativa sería también un poco de tener un camino a perseguir para una efectiva protección de los datos personales y los otros derechos que están involucrados en estos casos. Gracias, Michelle. Bueno, aquí tenemos una última pregunta de Carlos Lara. Nos dice, ¿qué impacto inmediato podría tener una nueva ley de protección de datos personales en relación con la constante exposición a la vigilancia estatal? ¿Podría limitarla significativamente? Bueno, entendiendo que si bien, bueno, como acaba de mencionar Michelle, esto quizá no garantiza per se una protección inmediata. Yo creo que además de eso existe una crisis en términos estructurales en el país. De hecho, se han promovido distintas leyes, por ejemplo, una reciente ley de acceso a la información pública. Era Venezuela uno de los pocos países en la región que no tenía ley de acceso a la información. Se sanciona una ley, pero seguimos teniendo limitaciones importantes estructurales en materia de acceso a la información. Entonces creo que eso pasa precisamente por la crisis que se mantiene en términos estructurales de ausencia de una institucionalidad democrática clara, sólida, lo suficientemente sólida como para que cualquier iniciativa legal tenga una traducción efectiva en la práctica, en el ejercicio y en la garantía de derechos. Entonces, teniendo en cuenta la experiencia esa bastante reciente de la Ley de Acceso a la Información, pero también nos ha sucedido con otro tipo de iniciativas legales, no hay, en vista de este contexto de crisis institucional, no hay una traducción clara o una correspondencia entre iniciativas legales y prácticas o políticas públicas estructurales que tengan un impacto real. Entonces, en función de eso, creemos que en principio no garantizaría. Nosotros quisiéramos que efectivamente sí haya una traducción de garantías de derechos en la práctica, pero la experiencia nos indica que por lo menos mientras se mantenga esta crisis estructural, eso es complicado y es difícil de concretar en la vida real. Bueno, si no hay más preguntas, ya hemos respondido buena parte, sí, todas las preguntas. Muchas gracias a todos y todas quienes participaron en esta presentación.
el interés en estos temas que es tan importante y tan relevante. Muchas veces no los vemos, no lo contemplamos en su justa dimensión, a pesar de que está en todos los ámbitos de nuestra vida, social, económica, política, y nos alegra bastante que hayan venido y que se hayan empapado de esto. A partir de las 11 de la mañana van a tener el informe disponible en el sitio web espaciopublico.ong, y también esta presentación va a estar disponible en el canal de YouTube de Espacio Público. Bueno, muchas gracias, Michelle, por participar y por los comentarios y el apoyo de Derechos Digitales en esta iniciativa. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día. Gracias, chao, chao.